El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockwood, un destacado hombre público, ex ministro de Industria y Comercio, ex ministro de los fondos europeos, ex miembro de la Junta Monetaria, ex embajador dominicano en Colombia, escritor. Doctor Ángel Lockwood, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole de qué manera analiza usted al gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y al Partido de la Liberación Dominicana que preside el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina todavía, frente a las críticas que le han hecho sacerdotes de nuestra Iglesia Católica, precisamente en el sermón de las 7 palabras en Semana Santa. Las declaraciones del obispo de Baní, de San Cristóbal y San José de Ocoa, Monseñor Víctor Masalle, hablando de la intolerancia del gobierno y del PLD frente a los que no piensan igual, y las declaraciones del arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, diciendo y advirtiéndole al pueblo dominicano que estamos en presencia de que se quiere llevar al país hacia la dictadura y que los dominicanos debemos impedirlo. ¿Cómo lo analiza usted? Don Guillermo, antes de iniciar nuestra conversación, permíteme saludar al pueblo dominicano, en donde es una tradición institucional este programa, y a los dominicanos que en todo el mundo ahora te siguen por la red y que cada vez que vengo a este programa me escriben o cuando ando por el país me hablan de lo que tratamos aquí tú y yo, como si ese día también hubiésemos tenido la oportunidad de tratarlo directamente con ellos. Don Guillermo, los países son hijos de su historia y cuando los tiempos se han tornado críticos en clases gobernantes o gobiernos, desde Fray Antón de Montesinos, cuyo monumento todo el mundo puede ver en el Malecón, con el sermón de Advientos, ha existido una tradición de la Iglesia Católica. Casi al término de cada dictadura, quien le pone el fin, quien indica la terminación de un proceso político es la Iglesia Católica. Hasta con Trujillo. Y Balaguer de eso se cuidaba cuando los obispos hablaban. Que en esta Semana Santa que acaba de terminar se hayan pronunciado distintos obispos y curas, porque no se trató solo de los obispos, el caso del obispo Masalle, que es una lumbrera, o el caso del metropolitano Osoria, que es un hombre extremadamente respetado. Osoria ya se ha referido en repetidas ocasiones al peligro del continuismo. Y ahora se refirió a un tema viejo, pero con una palabra que parecería hoy nueva, que cala de manera distinta en el pueblo dominicano, Masalle. ¿Qué es lo que ha dicho Masalle? Ha recogido lo que la gente piensa, que este es un gobierno intolerante. ¿Y desde dónde lo trae? Lo trae de una declaración del presidente del Senado, que ha dado una declaración como si él solamente fuera secretario general del PLD. Pero si hay un prototipo de intolerancia en el país, es el doctor Reinaldo Pared Pérez. Es la primera vez que él amenaza a funcionarios que están cumpliendo con su deber en el ámbito electoral. Por Dios, no. Recuerda en el año 2010 que cuando se iba a revisar las urnas que daban ganador al PRD de entonces, en Pedernales, que le daban ganador al senador por más de 50 votos, él amenazó a los miembros de la Junta para que no abrieran la urna y finalmente la urna no se abrieron y se adjudicaron por la mala un senador que correspondía a la oposición. Ahora, esa intolerancia que se exhibe hoy, la gente la ha tomado de la voz del obispo Masalle como una campanada, como una clarinada, pero no es nueva. Lo que pasa es que la gente está cansada. La gente está cansada de una tiranía de intolerancia intelectual con la que el PLD llegó al poder. Eran los únicos buenos de la República,
Hoy ya eso no se usa porque son los más sucios de la República, Pero según la también gente. ocurría en esos 12 años del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, todavía presidente del PLD. Es el mismo PLD, Guillermo. En Leonel y en Danilo es el mismo PLD. Es la misma maquinaria que se formó como un antipartido, que eran gente muy creída. Llegaron a las posiciones, entonces se volvieron prepotentes. Gentes que no tenían nada, de pronto se vieron teniendo todo, y a una república para administrarla como una finca particular, en la que cada uno se dividía un potrero para sí. ¿O no es así? Aquí hay funcionarios que tienen, a ti te toca el turismo y haz lo que te da la gana, a ti te toca la energía y haz lo que te da la gana, y hacen lo que le da la gana con esa parte de la república. En ese ámbito, la gente acuñó la palabra prepotente. Y hoy, que vamos al término de un periodo político, no de un periodo de gobierno, sino de un periodo político, porque ya el deterioro en el PLD es tan grave que la iglesia ha tenido que hacerse eco de la gente. No es que la iglesia lo está diciendo, la iglesia corrientemente no trata temas sociales o políticos a menos que hayan llegado al extremo. Entonces, como esos temas han llegado al extremo, la iglesia cumple su papel, porque la iglesia es en gran medida la que recoge la conciencia de la gente. Son los curas oyendo a la gente en las capillas, son los obispos oyendo a la gente y a los curas que vienen a contarle las penurias que afectan a la gente, que si la delincuencia, que si la corrupción, que el temor a que el continuismo viole todas las leyes de la República. Entonces la iglesia lo que hace es que expresa institucionalmente lo que la gente le viene diciendo, y por eso la iglesia ha ganado, con esta interpretación de la sociedad, del sentimiento de la sociedad, un gran apoyo. La respuesta, Guillermo, no pudo ser peor. ¿Cómo es que tú le publicas al día siguiente, el vocero del gobierno, un Twitter diciendo que la iglesia ha perdido feligresía? Y entonces, para colmo, le publicas un Twitter con datos de los Estados Unidos, que es esencialmente protestante, en tanto nosotros somos esencialmente católicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la iglesia en la República Dominicana? Pues la iglesia en la República Dominicana puede tener cualquiera de los que nos ven la opinión que quiera, pero nadie puede pensar ni soñar que la iglesia no crea opinión pública y conciencia pública por un hecho elemental. Para católicos y para no católicos, la iglesia es la institución más creíble de la República. Latinobarómetro, que no la hicieron hoy, Latinobarómetro, que se hace más de 25 años en toda América Latina, dice que la credibilidad de la Iglesia Católica es 68%. Si tú le sumas, porque también se sumaron los evangélicos, los protestantes, estamos hablando de que las iglesias en sentido general tienen una credibilidad de más del 80%, Guillermo. ¿Y cuál es la credibilidad del gobierno? 19. ¿Y cuál es la de la policía? 21. ¿Y cuál es la de los partidos políticos? 14. Entonces aquí solamente se le cree a la iglesia, y es la iglesia la que ha llamado intolerante al gobierno. Doctor Ángel Lockhart, entonces andan equivocados el PLDismo gobernante de ayer y de hoy al tratar de desconocer a una iglesia católica hablando por todos los de todos los colores, es decir, por mayorías. Hoy nos alerta el arzobispo de Santo Domingo de que estamos en presencia de intenciones de caminar hacia una dictadura y que eso hay que pararlo y que el pueblo debe abrir sus ojos y debe escuchar la voz de la iglesia. ¿Qué dice usted? Una dictadura ya la vivimos desde hace un tiempo, Guillermo. Lo que ocurre es que cuando las dictaduras son blandas, la gente no se da cuenta. Pero una dictadura es cuando en un sistema democrático un partido controla todos los poderes públicos y no puede hacerse nada sin que sea aprobado por ese partido. Eso es realmente lo que ha caracterizado a los partidos únicos en los regímenes comunistas. Aquí nosotros, como tenemos una democracia formal, no nos damos cuenta porque todavía no hay sangre en la calle ni nada. Pero no podría, si no fuera así, mantenerse impune la corrupción como se ha mantenido, Guillermo. Ahora, esos son etapas de la democracia ya con gobiernos autoritarios que a veces involucionan. Y ahora lo que ocurre es que estamos frente a un periodo que termina. En ese periodo que termina se hacen diabluras nuevas,
porque para mantenerlo hay que violar la ley, hay que violarle el derecho a los demás, y eso los hace más intolerantes. Esa actitud con la iglesia, imagínate, si esa es la actitud con la iglesia, piensa tú cuál es la actitud con los otros, piensa tú cuál es la actitud con los opositores. La democracia se caracteriza por la tolerancia, por el respeto a las ideas. Entonces lo que estamos hablando y estamos en presencia es que el PLDismo gobernante se está constituyendo en el gran perturbador de la democracia dominicana después de 58 años del ajusticiamiento de Trujillo, aquel dictador que pisoteaba la libertad de expresión, la libertad política, es decir, democracia y libertad. Guillermo, la democracia en el país perdió calidad cuando en los últimos años del presidente Fernández y durante todo el periodo del presidente Medina han controlado todas las instituciones y se han quedado además con las instituciones que controlan a las instituciones del poder público. Porque la corrupción, ¿por qué se da? Porque no hay órganos de control que puedan operar en contra del PLD, porque todos están constituidos por comités de base o por miembros de comité central del PLD. Consecuencia, la democracia colapsó. Tú lo puedes ver también en las mediciones. La gente ha empezado a perder su credibilidad en la democracia. Si te vas al Latinobarómetro de nuevo, ya República Dominicana, que aparecía arriba con Venezuela en los primeros tiempos de Chávez como un país en donde la gente apreciaba la democracia, ya República Dominicana bajó a la media y el gobierno dominicano ha caído. ¿Alguien te habla hoy de lo que en el 2015 fue el presidente más aprobado de América? Es que ese mismo presidente, Danilo Medina, llegó a tener 85% en el Latinobarómetro. Búscalo ahora para que tú veas la caída. La caída es estrepitosa. Entonces la gente se cansó y no tolera lo que toleraba antes. Y por eso ahora es más peligroso todo lo que pueda ocurrir. Y por eso ahora las instituciones de la República, no solo las instituciones políticas, no, las fundaciones, la iglesia, los hombres de empresa, los sindicatos, todos están haciendo una vida más activa en aras de preservar lo que nos queda de democracia. Para de este momento en que la democracia dominicana está enferma, pasar a un momento en que la democracia pueda resurgir. Doctor Ángel Lockhart, las amenazas en democracia y en libertad también las realizan o la expresan por sus decisiones instrumentos tan grandes como la Junta Central Electoral, un organismo fundamental ahora que tiene ley de partidos políticos y ley orgánica del régimen electoral. Ahora, de acuerdo a nuestras fuentes, el corrupto y abusador de Leonel Fernández, todavía presidente del PLD, le ha propuesto a danilistas a que en el Congreso Nacional se aboquen a modificar la ley de régimen electoral porque no quieren el arrastre. Porque quieren el arrastre y no quieren que los dominicanos votemos por el candidato que deseamos para senador, para diputado, para alcalde o para presidente. ¿Cómo lo analiza usted? Ahí hay dos aspectos. El aspecto jurisdiccional, en donde el presidente del Senado ha amenazado con juicio político a 3 miembros del Tribunal Superior Electoral porque han dado una sentencia que es contraria a sus intereses luego de haberle dado 40 favorables. Es decir, según la opinión del presidente del Senado, todas las sentencias del TCE deben ser a favor del PLD. Cuando sale una, hay que votarlos, como si ellos fueran empleados del Senado y el Senado es un comité del PLD. Eso en ningún país del mundo se puede ver eso, Guillermo. Además, ¿por qué es que van supuestamente a hacerle juicio político? Por haber cumplido, porque el TCE cumplió lo que dijo el Tribunal Constitucional, en el sentido de juzgar el tema sometido por el PRD y los disidentes conforme a un criterio que tenía que ver con publicidad. Pero es que cuando analizan el expediente, después de oír a todo el mundo, han descubierto que es que no había quórum. Pero ¿y cómo puede ser válida una reunión en que no hay quórum? El TCE en este caso ha actuado de manera correcta. Pero ahora nos vamos a otra amenaza a la democracia. A una amenaza a la democracia que ha sido una tradición de la Junta Central Electoral. No es ahora, ya en la ley 275, ya antes con la resolución
creo que es la 2001-05, la Junta Central Electoral aplazó de manera indefinida el voto directo en los municipios, y en la ley de voto preferente, supuestamente en la ley de voto preferente, en la supuesta ley de voto preferente, también lo aplazan hasta el 2021. ¿Y quién ha dicho que los derechos constitucionales de la gente se aplazan? Los derechos constitucionales del ciudadano tienen vigencia desde el mismo momento en que es proclamada la Constitución, que es la única ley que el presidente no tiene que promulgar ni observar. ¿Y qué es lo que dice esa ley respecto al derecho suyo, al derecho tuyo, Guillermo, al derecho mío a elegir? Dice lo siguiente, dice, artículo 208, el voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. La coacción al ejercicio del derecho al voto es un delito en la nueva ley. Ahora, Guillermo, no es una coacción al derecho al voto. Si yo fuera, por ejemplo, de San Cristóbal, yo soy abogado, tengo que decir que toda persona, hasta que es condenada, se presume inocente. Pero supongo que yo estoy en San Cristóbal y quiero votar por un diputado del PLD y tengo que votar por el senador también, que está sometido por el caso de Odebrecht. En Cabarete estaba sometido y preso una persona que llevó el Partido Reformista a director de la Junta Distrital. Y para votar por un vocal había que votar por uno que estaba preso porque se robó 108 millones. Por Dios, eso no solo es coartar la libertad del individuo de elegir de manera directa. No. Eso es obligar al individuo a cometer un delito, porque tú estás obligado a votar por un delincuente. Guillermo, la coacción no es solo cuando un militar te fuerza a votar. La coacción es la coacción administrativa que ha aplicado la Junta de manera regular, obligándote a votar en una boleta por alguien que tú no quieres. No solo está coaccionándote, sino también te está impidiendo el ejercicio del derecho libre de elegir a quien tú quieras. En consecuencia, esa es una tradición mala de la Junta Central Electoral, que ahora ha corregido la ley orgánica electoral 1519 y de manera expresa en el artículo 90 y en el 130 dispone que hay 4 niveles de elección. El nivel de elección de presidente y vicepresidente, que no se puede dividir. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de cuando el caso del presidente Balaguer, Lora, presidente Balaguer, Fernando Álvarez Bogar, que se inscribió a Balaguer en 2 partidos con 2 vicepresidentes distintos. Bueno, la jurisprudencia que hay en el país es que la candidatura presidencial es indivisible, porque es el individuo o la mujer, en el caso de la presidencia, que suceden al presidente. Entonces, esa es una sola boleta. Pero es una sola boleta también, debe ser una sola boleta también la del senador. El ciudadano tiene derecho a votar por el senador que quiere y por el diputado que quiere. Si no, para tú votar por un diputado bueno, te obligan a votar por un senador malo o por un senador delincuente o por un senador que es tu enemigo, para ponértelo más en sentido personal. O un alcalde. O un alcalde. Eso es violación a un derecho que la Constitución te consagra. Si la Junta hace eso, comete el delito de prevaricar. Pero no es solo porque está en la ley 1519, no, es porque está en la Constitución y la Junta Central no tiene derecho a modificar los derechos fundamentales que están en la Constitución porque pueden ser modificados exclusivamente por la ley, dice la Constitución. Ahora, en esto también es culpable, bastante culpable, el Tribunal Constitucional, porque tiene como 5 recursos pendientes de conocer desde el mismo día que se promulgó la ley 157.13 de voto preferente y no lo ha fallado. No es bueno el tribunal que falla cuando no hace falta el fallo, sino el tribunal que falla para resolver un problema. El Tribunal Constitucional existe solamente para garantizar la supremacía de la Constitución, en particular los derechos fundamentales, y no lo está haciendo, porque si hubiera fallado, las acciones directas de inconstitucionalidad que hay planteadas hace 5 y 6 años, hoy no estaría el país con este problema. Entonces el Tribunal Constitucional, si quiere seguir ganando el respeto o mantenerlo de la ciudadanía, tiene que decidir de manera oportuna.
Es más, de manera oportuna, aunque como a veces decida con un horror. Doctor Ángel Lockhart, si hacemos una revisión del comportamiento político de los que nos gobiernan mal ayer y hoy, le están saliendo las cosas malas al PLDismo gobernante, con su intolerancia, con demostraciones de autoritarismo en tiempos de democracia y de libertad, con amenazas a instituciones y al pueblo dominicano. ¿Es así? Así es, Guillermo, todas las tiranías terminan. Todas las tiranías terminan, hasta las que no parecen ser tiranías. Bueno, es fácil tú ubicar a la tiranía de Trujillo, y nadie discute que lo era. Pero hubo un momento en que estaba terminando y todo el mundo se le fue en contra. Pero también ha habido tiranías políticas, la del PRI en México. Pero cuando ya estaba al final la tiranía política del PRI en México, que llegó a hacer que a México los cientistas políticos no la consideraran una democracia. 70 años en el poder. Pero cuando empezó a despuntar la caída de ese periodo, de esa tiranía de un partido, que es lo que tenemos aquí en el país, la sociedad y sus instituciones se le fueron revelando. De hecho, la última tuvieron que ganarla a la mala, al hoy presidente de México, López Obrador. Tuvieron deserciones con Cárdenas. El PLD se apresta a todo eso, a repetir esos episodios de la historia latinoamericana. Y la que sintetiza casi siempre la expresión de la gente, el cansancio de la gente, cuando la gente dice basta ya, ya no más, es ciertamente la Iglesia Católica. Entonces hay esperanza en que la mayoría del pueblo dominicano, con su voto fuerte, con su voto auténtico como soberano, va a votar por el fortalecimiento democrático y no por el continuismo que nos podría llevar a la dictadura. ¿Qué piensa usted? Guillermo, los partidos que tienen la naturaleza antidemocrática del Partido de la Liberación Dominicana, que nació como un partido fuera del sistema, incluso de carácter leninista, que se ha integrado al sistema, se ha valido de las gracias de la democracia, pero sigue siendo antidemocrático. Fíjate que los miembros fundadores del comité político, todos están ahí. Solo por muerte se sustituye ahí a alguien. Ahí no hay elección. Ahí para ser presidente ellos deciden quiénes pueden serlo. Esa es la dinámica de ese tipo de organizaciones. Ahora, ¿qué es lo que hacen en una dictadura después los partidos? Destruyen al resto del sistema. Trujillo disolvió todos los partidos, el Partido Dominicano era el único. ¿O no? Eso fue lo que sucedió en Venezuela con Chávez, disolvió a todos los partidos. Acabó con COPEI, acabó con ADEC, acabó con el MAS, con todos. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? La gente no se ha dado cuenta que era un patrimonio de la nación el Partido Reformista y lo destruyeron. Pero la gente no se ha dado cuenta que el partido más viejo de la República, el PRD, era un patrimonio de la República. Es que el PRD tampoco era de los PRDistas, era de la República, porque son entidades de carácter público en la que se juega el equilibrio de la democracia. Pero también lo destruyeron. Entonces se erigen en el único partido con estructura, solidez y dinero suficiente para imponer su voluntad. Eso se llama dictadura. En el análisis de cualquier cientista político, eso se llama dictadura. Ahora, esas también un día terminan. Y en este caso, como ha ocurrido en casi todos los casos en América Latina, un partido nuevo es el que los derrota. Con estructura, sin estructura, con dinero y sin dinero. Últimamente, hasta candidatos sin partido están llegando a la presidencia. Porque cuando la gente cansada mira para acá y no le gusta el horror que ve, se va para allá sin preguntar quién es. ¿Qué está ocurriendo con el Partido Revolucionario Moderno y con su líder Luis Abinader? Pero debe ocurrir. El candidato del cambio que no es corrupto ni tampoco ladrón. Pero eso debe ocurrir todavía de manera más acelerada en los próximos meses, Guillermo. Porque cuando haya candidatos, la gente hoy no tiene candidatos. Y el que no tiene partido está mirando en el horizonte y no le gusta el gobierno porque está cansada, pero todavía no le han dicho cuál es el otro, porque no hay otro hasta que haya candidato. En consecuencia, yo supongo, los análisis que yo he hecho estudiando un poco la política latinoamericana, que el día que haya candidato en la oposición,
el día que el líder de la oposición esté oficializado en un partido y se pueda votar por él, la cosa se, como dicen en el campo, se encarama. Doctor Ángel Locuar, antes de finalizar, una pregunta obligada para un hombre que como usted ha escrito obras como La leyenda de los hombres rana, hablando de la revolución del 24 de abril de 1965. El pasado miércoles se cumplieron 54 años de esa epopeya histórica de abril del 65. ¿Qué significado tuvo para usted? Yo creo que se parece a lo que estamos hablando, porque la revolución marcó el final de un breve periodo de desorden, que se caracterizó no solo por la ilegitimidad de quienes tenían el poder, sino por la corrupción. Y hoy nosotros podemos analizar, de hecho en el libro, que es una cronología de la actuación del Comando de los Hombres Rana, y otros han hecho análisis muy interesantes en la prensa. De hecho, este libro, el Listín Diario lo subió gratis para que todo el mundo pueda en cualquier parte del país bajarlo y tenerlo y familiarizarse con esta etapa histórica y con estos hombres que se han convertido ya en leyenda. Pero ¿qué fue lo que pasó, Guillermo? Esto es verdad, hay muchas verdades en el ámbito del inicio de la revolución. Pero la verdad es que el inicio de la revolución lo marca la corrupción. Y cómo se pagaba en la corrupción la estabilidad. Cómo se repartían las mesas entre los militares. Y cómo reaccionaron algunos cuando no le dieron las su mesas mesa. No, las cantinas militares. Las cantinas, la mesa, le llaman de manera diferente en las distintas ramas, pero al final es la mesa, la cantina. La cantina es la cuota de dinero que se asigna a un oficial a los fines de que ese oficial administre eso por cuenta de todo. Pero también están en el interior. Bueno, no vamos a entrar ahora en la explicación de eso, pero todo el mundo lo entiende. La cuota del BOA que se le daba a un jefe militar, que cuando no se le dio a uno, se le dio a otro, y ahí se hizo entre los militares y policías, ahí se empezó a crear la condición para que la actuación del pueblo pudiera ser luego interpretada. Entonces se produjo la revuelta y con la revuelta la intervención, aunque mucha gente cree que la intervención fue posterior a la revuelta, porque se fabricó una carta pidiendo una intervención, hubo algo de la OEA. La verdad es que la intervención se había ejecutado varios días antes. Ya varios días antes había suficiente personal militar de los Estados Unidos en el país como para garantizar una actuación eficaz. Luego hubo un desembarco grande. ¿Cuál es en este ámbito la grandeza de los hombres rana y de gentes que lucharon ahí? El valor. Hacía falta valor para participar. Entonces es un homenaje. Pero hubo una división en las Fuerzas Armadas donde dos grupos, los que se quedaron como leales a sus instituciones y los que defendieron precisamente la revuelta que produjo la revolución. Pero hoy la gente, a los que recuerda mejor, es a los que se fueron a defender la constitucionalidad encarnada en el retorno del profesor Juan Bosch. Y no hay calles ni estatuas para los otros, incluso a pesar de haber un héroe nacional del otro lado. La historia tiene sus bemoles, Guillermo, y la República, los dominicanos más jóvenes, esta semana han tenido la oportunidad de leer sobre esta revuelta, una guerra que ojalá hubiéramos podido evitar, o debemos, Guillermo, soñar que el ejemplo de esa guerra nos sirva para evitar cualquier otra en el futuro. Doctor Ángel Locuar, agradecido siempre. Vamos a permitirle que usted pueda despedirse brevemente haciendo una exhortación aquí en Aeromundo para la familia dominicana. Es difícil despedirse, Guillermo, de tu programa porque la gente lo sigue viendo durante la semana en la red. Pero en este momento yo le pediría al pueblo que se mantenga vigilante, positivamente vigilante de sus derechos. El Congreso no puede con una ley mayoritaria, mecánica, no puede quitarte tu derecho. La Junta Central Electoral no tiene capacidad reglamentaria para dictar un reglamento que te viole el derecho a tú elegir de manera libre tu senador, tu diputado, tu alcalde y tu regidor. Si la Junta lo hace, prevarica. Y ahí hay por lo menos 3
miembros que están muy claros. En el Senado, en donde se ha dicho que la ley se modificó, esta es la ley, la envió Aristide Victoria Yep, quien dijo que esto se aprobó con 24 votos de 24 senadores. Y esa es la misma que aprobó la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados es en donde se concluye. No hace absolutamente nada, no es su labor, es una cantinflada de la Junta Central Electoral el estar pidiendo que le envíen los documentos de las comisiones que discutieron eso. Porque si esa ley fuera a ser atacada por haber violado el procedimiento constitucional de aprobación de una ley, no es a la Junta que le corresponde, porque ella no es tribunal, es al Tribunal Constitucional. La Junta no puede poner boletas de arrastre sin que sus miembros prevariquen. Y sería un contrasentido, y el pueblo debería ir al Senado y pegarle fuego si el Congreso decide quitarle al derecho del pueblo de elegir de manera directa. Doctor Ángel Lockhart, apreciamos esta conversación ante la familia dominicana. Aquí hacemos frecuente su presencia como buen analista para nosotros y para muchos dominicanos y dominicanas de todos los colores políticos. Continuaremos haciendo frecuente su presencia en Aeromundo para seguir analizando los acontecimientos de la vida política en la República Dominicana. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Ángel Lockhart, un destacado hombre público que también participa en todo lo que sea para fortalecer la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Orlando Jorge Mera, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno y delegado político ante la Junta Central Electoral. Aeromundo.